Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés en esta sede del Ateneo Santanderino. Tenemos hoy un invitado especial y se ve en esta sala completamente llena y además de un público que está muy por debajo de la media de edad que es habitual en este salón. Mucha gente joven. Y todos sois bienvenidos, tanto al Aula de Cultura como al Ateneo de Santander. Yo no voy a hablar mucho de Marcos Vázquez, porque he visto que todos o la mayoría le conocen y siguen además sus recomendaciones. Pero sí decirles que es una persona que tiene una biografía que podría ser un perfecto guión para una película y que además sería una película de éxito. Y también el cómo él ha conseguido cambiar la norma genérica de los entrenamientos o de las puestas a punto físicas, volviendo a los clásicos, a la Grecia antigua y a las formas que había incluso siglos antes de Cristo para ponerse en forma y tener buena salud. Pero además de todo eso, tiene varios libros publicados ya a lo largo de su vida que han sido grandes éxitos. Y hoy presenta aquí Invicto, que no es un libro que se presenta por primera vez, sino que es una reedición después del éxito obtenido y con una serie de aportaciones novedosas que hacen de este libro algo muy, muy interesante. Decirles que una vez que Marcos Vázquez haga su intervención, ustedes podrán tener un turno para hacerle preguntas y también, finalmente, él firmará aquí ejemplares tanto de este libro de Invicto como de los otros que ha publicado, como El fitness revolucionario, Saludarmente, hecho en 2 palabras, Vive más y Los Chef Sapiens. Cualquiera de estos ejemplares podrán ustedes llevarlos firmados. Y nada más, ahora va a salir aquí Marcos Vázquez, ustedes podrán escuchar su conferencia y finalmente podrán, como les he dicho, subir aquí para que les firme cualquiera de sus libros. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Santander. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vengo y salgo porque me dejé el pasador de diapositivas. Un segundito. No sé si está de éxito la película, ya veis que... Bueno, pues un placer, de verdad. Muchas gracias. Sala casi llena, de verdad. Y además puse en redes sociales un cartel que estaba mal, que ponía en enero. Era para ver quién me sigue de verdad. Para jugar al despiste. Bueno, un placer, de verdad, estar aquí por segunda vez en el Ateneo. Estuve el año pasado, hace año y pico. Y bueno, pues es un placer de verdad. Hoy cambiamos un poquito de registro. En aquel momento hablamos de longevidad, de vivir más. Y quienes me seguís sabéis que me gusta mucho esta idea también clásica de mens sana in corpore sano, ¿no? Hay que cuidar el cuerpo, también la mente. Y hoy vamos a hablar más de eso, pero en realidad, como siempre digo, todo está conectado. No concibo la salud física separada de la salud mental. Todo está totalmente conectado. Y es verdad que Invicto como tal no es un libro nuevo, pero Invicto ilustrado recoge todo lo que está en Invicto, más un montón de ilustraciones, y la verdad es que nunca había presentado Invicto. Cuando salió Invicto a finales del 2019, cuento muy rápido la historia, en realidad era un PDF que se descargaba desde mi página y el motivo era que me frustraba que mucha gente compraba mis libros, mis programas y después no hacía nada con ellos. O empezaba, pero a los 2 días, ¿no? Pues lo que va a ocurrir ahora a mucha gente, los propósitos de Año Nuevo, empezamos muy motivados y a las 2, 3, 4 semanas, ¿no? Los gimnasios se llenan en enero y se vacían a finales de enero. Iba a decir en diciembre, ni siquiera, ¿no? Y lo que intenté es
crear un libro que ayudase a la gente a pasar de lo que sabemos que debemos hacer a luego hacerlo, ¿no? Pasar del mundo de los deseos al mundo de las acciones reales, porque al final el conocimiento sin acción es indistinto de la ignorancia. Para mi sorpresa, poco después de publicar ese libro llegó la pandemia y un libro que originalmente lo que intentaba principalmente es que la gente cambiase los hábitos, que realmente encontrase un poquito la inspiración y la disciplina para aplicar estas ideas de hábitos saludables, pues mucha gente en la pandemia encontró mucho más que eso, ¿no? Encontró como una especie de bálsamo emocional para lidiar pues, con lo que supuso aquello, ¿no? Desde pérdida de seres queridos, a pérdida de trabajo, a bueno, estar encerrados durante meses en casa, gente famosa hablando en los telediarios de Invicto, ¿no? Bueno, superó todas mis posibles expectativas que yo tuviera sobre el libro. Y luego, pues muchos, desde inversores a deportistas de élite, y en el fondo tiene sentido. O sea, no es de extrañar que las ideas clásicas hayan llegado hasta los días actuales, porque en el fondo los mismos problemas que tenemos ahora los tenían antes. Las cosas no cambian realmente, ¿no? El mundo cambia muchísimo, pero la esencia humana es básicamente la misma. Y vamos a hablar de eso. Voy a intentar resumir muy brevemente algunas ideas principales del estoicismo y después, por intentar aterrizarlo en la práctica, dar 7 lecciones. Yo concibo el estoicismo como una especie de herramientas, de armamentum, decían ellos, y por tanto voy a intentar dar 7 lecciones. Primero, me gusta esta idea de que una vida sin filosofía es una vida sin dirección. O sea, creo que al final todos necesitamos ciertos códigos de conducta, ¿no? O sea, al final está bien que todos reflexionemos sobre lo que queremos hacer en la vida, pero también tiene sentido que miremos hacia las personas más sabias que han vivido antes. Y es curioso que si miras distintas filosofías, estoicismo, epicureísmo, filosofías más orientales, convergen muchas veces hacia ideas similares. Y creo que cuando esas ideas superan el test del tiempo, ¿no? Al final dicen que el tiempo es el mejor purgador de lo trivial, cuando hay ciertas cosas que vemos en distintas culturas y que se repiten generación tras generación, seguramente hay valor en ellas. Y creo que la filosofía intenta rescatar esas ideas, rescatar cuáles son las ideas importantes, ¿no? Rescatar esas respuestas a las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? ¿Qué es lo que deberíamos perseguir? ¿Qué cosas nos van a hacer realmente felices? Esas son las grandes preguntas que intenta responder la filosofía. Y la pregunta es, vale, me creo que una filosofía, tener cierta filosofía de vida nos ayuda, nos da cierto sentimiento de propósito, de dirección. Yo lo veo como una brújula. Fijaros que aquí pongo una brújula, ¿no? Más que un mapa es una brújula. No es un Google Maps de A a B, sino que es, oye, las cosas van hacia allá. Las cosas que son importantes en la vida van hacia allá, ¿no? Es un poco lo que intentamos rescatar. Y alguien diría, vale, pero ¿por qué el estoicismo? ¿Por qué una filosofía de hace 2000 años, cuando tenemos quizás otras ramas de la psicología, otros aspectos más modernos? Y la respuesta es que si bien es verdad que el mundo ha cambiado muchísimo, la naturaleza humana sigue siendo básicamente la misma. Seguimos lidiando con los mismos miedos, deseos, ansiedades que hace 2000 años. El entorno cambia, la naturaleza humana permanece. Yo me imagino, por ejemplo, a este joven, ¿no? Que llegaba al Senado romano y veía a esos senadores con tanto estatus, con esas túnicas que eran entre rojas y realmente eran más violetas, ¿no? Esas túnicas que simbolizaban estatus, control, poder. Y pensaría, bueno, ¿qué va a pensar esta gente de mí? Porque mi futuro depende de esta gente, que mis padres estén orgullosos de mí. Bueno, pues no sería muy distinto a lo que piensa un becario actual en el siglo XXI ante su primer día de trabajo en un edificio alto acristalado, en una gran consultora, por decir algo, ¿no? En el fondo, ese sentimiento es exactamente el mismo. Reemplazamos el Senado romano por los edificios acristalados, pero la esencia es la misma. Es miedo a qué pensarán de mí, a si estarán orgullosos también mis padres, es lo mismo. Y como el problema y el miedo es el mismo, la solución que nos darían los estoicos sería la misma. Pues nos diría Séneca, por ejemplo, importa mucho más lo que tú piensas de ti que lo que piensan de ti los demás, ¿no? Y estas ideas, decírnoslas a nosotros mismos cuando pasamos por esto, estamos dudando de esto debería hacer esto, porque igual en el fondo me van a juzgar, vale, pero ¿qué es lo realmente importante? ¿Lo que piensan de mí los demás o lo que yo pienso de mí? Esta idea de buscar nuestro propio aplauso. Insisto, es igual de válida hace 2000 años que lo sigue siendo en el mundo actual. El estoicismo viene de Stoa Pecile. Stoa Pecile es una especie de, bueno, es este pórtico, algo así, de hecho es un pórtico que está muy cerquita del Ágora de Atenas,
bueno, no queda nada. Yo estuve allí, hoy es una ruina básicamente, pero sabemos dónde estaba este Stoa Pefile. Y rescato varias cosas del inicio del estoicismo, de cómo surgió el estoicismo. Lo fundó Zenón de Citio, que después os hablaré muy brevemente de él. Primero surgió un lugar público y concurrido, el Stoa Pefile, como digo, muy cerquita del Ágora de Atenas. Al contrario que otras filosofías que se iniciaban, pues yo qué sé, por monjes ahí en las montañas, aislados, ¿no? Filosofías quizás más orientales, o el epicureísmo de Epicuro, que lo fundaron en una casa en las afueras de Grecia, amurallada, era un centro un poquito más aislado. Creo que el hecho de que el estoicismo surgiera en un sitio público, constantemente rodeado de personas, ya simboliza que es una filosofía distinta, es una filosofía más de acción que de reflexión, es una filosofía de la gente y no es casualidad que se hiciera tan popular entre mercaderes, gobernantes, gente del pueblo en definitiva, gente que estaba haciendo cosas, ¿no? Y segundo, que en vez de llamarse cenoísmo, que alguien lo propuso al principio, que se llamase cenoísmo en nombre de Zenón, al igual que otras filosofías como epicureísmo por Epicuro, en realidad Zenón no quería eso. Y ves que es algo muy mundano, ¿no? Pues estamos en el Stoa Pefile. Pefile se refiere era un pórtico donde había muchas figuras, ilustraciones, dibujos, y viene de pintado, había pinturas. Dice, no, simplemente estoicismo porque estamos hablando en la Stoa. Es decir, es una filosofía que surgió en un sitio público, concurrido, y no querían que fuera una filosofía personalista, podríamos decir, ¿no? Sino que lo importante eran las ideas que transmitían y no las personas en sí. Y de manera muy simplificada, el estoicismo tenía tres grandes ideas, o tiene tres grandes ideas. La más importante es la eudaimonia, que aunque se traduce muchas veces como felicidad, en el fondo es mucho más que eso. Tiene mucho más que ver con un sentimiento de autorrealización, de autoflorecimiento, con ser lo mejor que podamos ser, ¿no? Al final todos sabemos, aunque no me gusta mucho esta idea de ser nuestra mejor versión, es un poquito happy flower, pero todos sabemos que hay una versión mejor de nosotros. Todos sabemos que entre cómo deberíamos comportarnos y cómo nos comportamos en realidad hay una brecha. Y esta brecha sabemos que podríamos ser mejores, ¿no? Hay un concepto griego que es akrasia, que se refiere a esta idea, a que no nos comportamos como realmente sabemos que deberíamos, ¿no? Y esto de nuevo, lo sabían los antiguos griegos y los romanos luchaban con lo mismo, ¿no? Sabemos que podíamos ser así de buenos, entre comillas, pero en la práctica nos quedamos aquí. Sabemos que no estamos desarrollando todo nuestro potencial. ¿Y cuál sería la forma de lograr esa eudaimonia? Pues dos principalmente, dos condiciones necesarias y suficientes. Por un lado, la virtud, el arete, que tiene que ver con cómo nos comportamos, comportarnos según la virtud, y ahora hablaré de esto. Y segundo, tener una mente en ataraxia, una mente tranquila. Vamos a cubrir rápidamente estos tres elementos. El primero, como decía, la eudaimonia, o intentar lograr lo que florecer como debamos, ¿no? Una forma fácil de entenderlo es, pues una bellota tiene un propósito claro, que es convertirse en un gran roble. En un roble que da cobijo, alimento. Bueno, pues todos tenemos un propósito, por así decirlo, ¿no? Decía Marco Aurelio, ¿sabes por experiencia cuántas vueltas has dado sin encontrar la buena vida, que es otra traducción posible de eudaimonia? Una buena vida, ¿vale? No la has encontrado ni en la lógica, ni en la riqueza, ni en la fama, ni en el placer. ¿Cómo se logra entonces? Teniendo principios que gobiernen tus impulsos y tus acciones, ¿no? Esto lo vais a ver repetido en muchos textos estoicos. En el fondo es la virtud, o sea, actuar con virtud. ¿Y qué es esto de la virtud? Bueno, pues la virtud es una forma de englobar estas cuatro grandes ideas estoicas que eran compartidas por filósofos previos a los estoicos, ¿eh? Sabiduría, conocimiento, habilidades, justicia, coraje y disciplina. Realmente es templanza que contiene aspectos de autogobierno, de moderación. Yo, por simplificar, lo he simplemente atribuido a la disciplina. Y por un lado, es evidente que si nos comportamos así, nos va a ir razonablemente bien en la vida. Si nos esforzamos por aprender más, por desarrollar conocimiento, habilidades, etc., tratamos bien a los demás, con justicia, con empatía, los integramos, los que tengamos equipos de trabajo, ¿no? Pues seguramente estas personas estén más contentas con nosotros, seguramente si trabajan para nosotros vamos a ser mejores jefes, por así decirlo. Si tenemos valentía para perseguir las cosas que son importantes en la vida, aunque sean difíciles, y finalmente tenemos la disciplina o la perseverancia para enfrentar desafíos, obstáculos, etcétera,
es muy probable que nos vaya razonablemente bien en la vida. Está el factor suerte, por supuesto, y los estoicos hablaba mucho del destino, ¿no? de la fortuna, pero estamos poniendo la balanza a nuestro favor, si actuamos con virtud. Sin embargo, los estoicos también decían que no deberíamos actuar con virtud porque nos va a dar muchos beneficios. Decían que la recompensa de una buena acción es haberla hecho. La recompensa de una buena acción es haberla hecho. O decía Séneca que no cultives la virtud porque esperas beneficios de ella, aunque actuar con virtud asegure muchos beneficios, no es por ello que debemos perseguir la virtud. Estos son la causa, perdón, no son ni la causa ni la consecuencia de la virtud, sino un producto derivado. Y eso que Séneca era un poquito cínico e hipócrita, porque estaba hiperforrado, o sea, era probablemente el hombre más rico de la época, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo que dice Séneca y no lo que decía. También Séneca lo reconocía, ¿no? Decían, oye, el estoico perfecto no existe. Al final se trata de intentar perseguir esta virtud y si apuntamos, como dice, ¿no? Si apuntas a la luna, quizás llegues a la cima de la montaña, pero claro, si ya apuntas a la mitad de la montaña, pues seguramente no llegues ni a la cuarta parte. Pero el mensaje es esto, o sea, actuar con virtud. Y sé que esto de la virtud puede sonar un poquito así arcaico en el siglo XXI, pero es algo tremendamente práctico. Es muy práctico. O sea, en general, a la gente que es virtuosa, y sé que esto puede sonar muy, de nuevo, muy happy flower, pero es así. O sea, si tú haces las cosas bien, si te esfuerzas por aprender, si tratas bien al resto de personas, si eres perseverante, te va a ir mejor, te va a ir mucho mejor. Que sí, está el factor suerte, ¿vale? Pero al menos pones la balanza a tu favor, pones las probabilidades a tu favor. Pero, insisto, como decían los estoicos, hay que hacerlo bien, tenemos que actuar con virtud porque es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Todo lo demás son productos derivados. Ataraxia viene, etimológicamente, es la ausencia de perturbación. Ataraxia. Lo que buscamos es una mente tranquila, ¿vale? Es una mente que no esté perturbada por todas estas pasiones que decían los estoicos, que ahora hablaré de eso. Y además la virtud y la ataraxia están muy conectadas, en el sentido de que si actúas con virtud, si tratas bien a los demás, vas a dormir mejor, ¿no? O sea, al final la virtud tranquiliza la mente, por así decirlo. No tenemos arrepentimiento, remordimiento, sabemos que hemos hecho lo correcto. Y a su vez, si tienes una mente calmada, una mente con ataraxia, va a ser menos probable que actúes lleno de ira o de emociones distorsionadas. Entonces la virtud y la ataraxia están muy conectadas. Decía Marco Aurelio esto de que cuanto más cerca esté un hombre de una mente calmada, más cerca estará de su fuerza, ¿no? Una mente calmada va a actuar con más virtud, una mente calmada tiene una base más sólida. Me gusta mucho esta idea de Marco Aurelio, de que la mente inalterada por violentas pasiones es una ciudadela y un hombre no tiene fortaleza más segura en la que refugiarse. Hay un libro de Pierre Hadot que a mí me ayudó, es un libro denso, no lo recomiendo necesariamente como en puerta de entrada al estoicismo, pero hace un análisis muy detallado de las meditaciones, que es un libro que si no tienes cierto conocimiento básico es duro. O sea, uno ha leído meditaciones, unos pocos, es duro. O sea, si no tienes un cierto contexto, en el fondo era el diario personal de Marco Aurelio. Entonces no tiene una estructura tan clara como los ensayos de Séneca. Séneca escribía para las masas, claramente. Él sabía que escribía para un público amplio, escribía muy bien, a mí me gusta mucho cómo escribía Séneca, pero Marco Aurelio creo que era más auténtico, vivía más los principios que Séneca, ¿no? Pero las meditaciones es un texto un poco duro, pero tiene ideas brillantes, ¿no? Y a mí esta idea de la ciudadela interior, como le llamó Pierre Hadot, de hecho tengo una serie de podcasts. ¿Quién ha escuchado la ciudadela interior? Perfecto, muy bien. Intentaba un poco detallar ideas que habían quedado fuera de Invicto. Invicto era un libro inicialmente tenía como 200 páginas más, pero al final quería simplificarlo mucho, porque dije, si hago un libro de filosofía y además de 500 páginas, vamos, esto no vendo ni 3. Pero me di cuenta de que la gente quería más información, profundizar en algunos temas, desde la pérdida a la libertad, muchas cosas, que lo que hice fue publicarlo en esta serie de podcast en este caso, pero esta idea de ver nuestra mente como una ciudadela interior que puede permanecer en calma a pesar de tener problemas, de gente gritándote a tu alrededor, es muy poderosa. Es muy poderosa. Imaginarnos como esta fortaleza interna, esta ciudadela interior, es una herramienta realmente poderosa. Y como decía antes, a pesar de que el estoicismo originalmente, si hay aquí un académico de filosofía, dirá, oye, el estoicismo era mucho más, tenía una parte ética, una parte de la naturaleza. Es verdad. Lo que hicieron los romanos, después cogieron estas ideas del estoicismo y las pasaron por un filtro práctico.
Los romanos eran profundamente prácticos y por tanto fueron destilando del estoicismo aquellas herramientas que les ayudaban a vivir mejor en el presente. Ya está. Y toda la parte más ética, podríamos decir, o de entendimiento del universo fue quedando fuera y fueron extrayendo aquellos aspectos más puramente prácticos. De hecho, sabréis muchos que la filosofía que damos ahora en el instituto, iba a decir universidad, pero todos estudiasteis filosofía en el instituto, ¿no? ¿Os pareció muy práctico aquello, muy aplicable? No, ¿verdad? O sea, hacía debates metafísicos, que sí, yo qué sé, la transmutación de los cuerpos. Y oye, a mí qué me importa lo que pensaba Aristóteles, estaba equivocado, pues ya está, que si la enfermedad viene por los humores. ¿Qué ocurre? Que la filosofía, la parte más académica, fue derivando en este tipo de debates intelectuales, que, ojo, que están muy bien, pero la parte más práctica de la filosofía fue derivando hacia la psicología. Y de hecho, la psicología, muchas herramientas psicológicas, por ejemplo, todas las terapias cognitivo-conductuales, beben directamente del estoicismo. Los primeros psicólogos que pasaron del psicoanálisis y estas terapias más de Freud y compañía, que sabemos que no son especialmente útiles, bueno, pues intentaron convertir las herramientas estoicas en herramientas psicológicas, ¿no? Entonces, si vamos a la filosofía clásica, sobre todo la filosofía de los romanos, de esta gente que estamos hablando ahora, era eso, era una protopsicología, ¿no? De la cual milenios después surgió la psicología moderna. A lo que voy es que veían la filosofía como una serie de armas, ¿no? Hablaban de este concepto de armamentum. Oye, ¿qué problema tienes? Pues como decíamos antes, estoy ansioso porque ¿qué pensarán de mí? Bueno, pues mira, utiliza esta herramienta. Estoy ansioso porque he perdido o tengo tristeza porque he perdido un hijo, un padre. Bueno, pues mira, tenemos esta serie de herramientas, las cartas de consolación de Séneca, por ejemplo, que ayudaban un poco a procesar ese tipo de emociones, ¿no? O tengo ansiedad por el futuro porque no sé si la cosecha, ¿no? Bueno, pues tengo estas herramientas para las preocupaciones por el futuro. Y así es como yo concibo el estoicismo, ¿no? Como intento además aterrizar. Decía Marco Aurelio esto, igual que los doctores mantienen sus bisturís y otros instrumentos a mano, mantén tu filosofía a mano también. Hay un libro de Epicteto, bueno, Epicteto en realidad no escribió nada, pero su alumno Arrián, que intentó sintetizar las ideas de Epicteto, pues el libro que publicó se llamaba Enquiridión, que se traduce como manual o tener a mano. En el fondo, ten unas herramientas, unas ideas a mano. Pasamos a esas herramientas, ¿vale? Lista de introducción muy breve. Pasamos a las 7 herramientas, 7 lecciones con las que quería compartir con vosotros. La primera, distingue entre lo que controlas y lo que no. Y de hecho, la primera lección, si leéis el Enquiridión, el manual de Epicteto, empieza así. La primera lección en la vida es esta. Separar las cosas en 2 categorías. Las circunstancias externas que no puedo controlar y las decisiones que tomo con respecto a ellas y que tengo bajo mi control. Este concepto de que hay 2 cosas básicamente, lo que me ocurre, que no lo puedo controlar, y cómo yo respondo. ¿Vale? Estas ideas fueron rescatadas después por gente de Viktor Frankl, ¿no? Algunos habéis leído El hombre en busca de sentido, y él hablaba de esto, de que la última libertad humana, incluso cuando él estaba en un campamento de concentración nazi, la última libertad que nos queda, cuando nos han quitado todo, es la libertad de cómo respondemos a lo que nos ocurre, ¿no? Y es, pues eso, es un calco de estas ideas de los estoicos, en concreto de Epicteto, ¿no? Entonces proponía un algoritmo muy sencillo que os va a ayudar muchísimo en la vida. ¿Tenéis una preocupación? Vale. Preguntaros si esa preocupación depende de vosotros o no. O sea, es algo que podéis hacer. Si depende de vosotros, preparéis un plan de acción para resolverlo. Si no depende de vosotros, pues lo ignoráis y dejáis de preocuparos. Ya está. ¿Vale? Fácil, ¿no? Evidentemente, como todas las ideas, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero con el tiempo y con la repetición veréis que funciona. O sea, el estoicismo, no hay nada que te cambie la vida. No hay ninguna idea que de repente te levantas un día y estás iluminado. No, yo digo que el estoicismo te ayuda a ser un 10% más feliz, ¿vale? O a lograr un poquito más de cosas en tu vida y a preocuparte un poco menos. Vamos a decir un 10% menos, 20% menos, pues ya está bien, ¿no? Es decir, no se trata de que las cosas no nos afecten, es imposible, los estoicos lo decían, o sea, las cosas nos afectan, pero podemos amortiguarlas. En vez de que algo te afecte, yo qué sé, coges el coche ahora, vas a tu casa y si te cruza ahí un loco, das un frenazo, bueno, pues mucha gente ante esa situación va a estar ya 3 horas dándole vueltas al imbécil del no sé qué, y fíjate, ¿no?
¿vale? Y vas a estar 3 horas ahí, 3 horas de tu vida, vas a tener un extraño en tu cabeza ocupándola 3 horas, ¿no? Eso nos ocurre a todos. Bueno, pues con el estoicismo, en vez de 3 horas, van a ser 25 minutos, ¿vale? Primero, en vez de afectarte 7 sobre 10, te afecta 5, y en vez de afectarte 3 horas, pues solo 25 minutos. Va por ahí la jugada, ¿vale? No es que de repente nada nos preocupa, todo nos resbala, ya estamos seres iluminados y... No, no va de eso, es imposible, pero sí podemos, al repetir estos preceptos, ¿vale? Poco a poco nuestra mente va cambiando, nuestra mente va cambiando. Pero esto es como si os doy una charla de entrenamiento, pues ya está. No por daros una charla de entrenamiento salís todos aquí musculados, ¿verdad? Luego, después de la charla hay que hacerlo cada día. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Son ideas que hay que repetir con el tiempo, ¿no? Hacían esta analogía de un tirador, de un arquero, y en este caso se preguntaban, ¿qué está bajo el control del arquero? Bueno, pues el arquero puede controlar cuánto practica, qué arco elige, cuánto tensa ese arco, cómo apunta hacia el objetivo, pero una vez que la flecha sale del arco, ya está. Ya puede dejar de preocuparse porque eso está fuera de su control. Si hay una ráfaga de viento que mueve la flecha, el objetivo cambia, ya está. Esa parte ya no depende de ti, ¿no? Y la siguiente pregunta es, bueno, pues ¿qué depende realmente de nosotros? Y Epicteto nos decía que en realidad muy poco. Básicamente lo que hacíamos, nuestras opiniones y nuestros pensamientos. El juego interno. Eso es el juego interno. Todo lo demás no depende de nosotros. Cosas como la salud no dependen de nosotros. Y alguien dirá, no, no, la salud depende de mí, de cuidarme y tal. Bueno, de ti depende el esfuerzo que pones. Hoy de ti depende si esta noche os preparáis una buena cena o una pizza precalentada. O si vais al gimnasio mañana o entrenáis mañana o no entrenáis. O si dormís lo suficiente, no dormís lo suficiente. De eso depende en gran medida de vosotros. Pero que después te atropelle un coche cuando salgas de aquí del Ateneo o una mutación rara que derive en un cáncer, pues son cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Es decir, si pensamos en esas cosas que están en parte en nuestro poder, tendríamos que diferenciar a su vez entre el esfuerzo, que sí depende de nosotros, y el resultado, que no depende. A un jugador de tenis, pues cuando está en un partido, lo que depende de él es la concentración que tiene en el juego, cuánto se esfuerza en cada punto, eso depende de él. Si pelea cada pelota o no, pero ya el resultado, si el rival tenía un mejor día, si tenía los jueces en su contra, si una ráfaga de viento también hizo que la pelota botase fuera, eso ya no depende de él, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio de hacernos esta pregunta? Y si estamos constantemente preguntándonos, ¿esto depende de mí? Y si la respuesta es que no, la siguiente pregunta es, vale, ¿qué depende de mí? Si hacemos este trabajo constantemente, nos daremos cuenta de que cada vez nuestro cerebro va más hacia lo que puedo controlar. Dedica más ciclos neuronales a cambiar las cosas que realmente puedo cambiar. No es fácil, pero con el tiempo se va notando, eso pasa a ser más automático, ¿no? Entonces, como decíamos, cosas bajo nuestro control, lo que decimos, lo que hacemos, las intenciones y los esfuerzos. Cosas fuera de nuestro control, lo que otros entienden de lo que decimos, lo que otros opinan de lo que hacemos, lo que otros perciben de nuestras intenciones y los resultados de nuestros esfuerzos, ¿vale? Y cuanto más tiempo dediquemos a esto, a lo que otros piensan de nosotros, a lo que otros perciben, a lo que otros entienden, pues menos tiempo tenemos, por definición, menos tiempo y menos ancho de banda mental para las cosas que realmente dependen de nosotros, ¿okay? Está la famosa oración de Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, serenidad, ataraxia, coraje para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia, que no siempre es fácil pensar si esto depende de mí o no depende de mí, ¿vale? Entonces, serenidad, coraje, sabiduría. Lección 2, dominar las pasiones. ¿Y qué eran las pasiones para los estoicos? Pues todas esas emociones distorsionadas. Veían nuestra mente, como decía antes, como una fortaleza y decían, ten mucho cuidado con las patellas, llamaban ellos, las pasiones que entran en esta fortaleza. Antes de dejar entrar una emoción como ira o como miedo, pregúntate qué viene a hacer esa emoción. Y si no, no la dejes pasar, no la dejes pasar, ¿no? Entonces,
A veces se entiende el estoicismo como una filosofía que propone suprimir las emociones y para nada es eso, para nada es eso. Lo que sí propone es examinar las emociones. ¿Vale? Y siguiendo con el ejemplo que decía antes de esa persona que se nos cruza en el tráfico, bueno, pues cuando empezamos a notar que nos estamos poniendo furiosos, que bueno, realmente merece la pena, realmente lo que ha ocurrido es tan grave, y cuando te das cuenta de que gran parte de los enfados que tenemos en el día a día, de las malas emociones, son por tonterías, no son por problemas, son por inconvenientes, pero es distinto, ¿no? Y por desgracia tendemos a llamar problemas a los inconvenientes. Y en la vida tendremos problemas de verdad, ¿no? Con P mayúscula. Pero la mayor parte de las cosas que nos pasan en el día a día y que nos hacen que estemos gran parte del día con ira, con enfados, con ansiedad, son por inconvenientes, no por problemas, ¿vale? Entonces, examinar estas emociones nos ayuda mucho. Otra idea central, la que comentaba Epicteto, no son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Y alguien dirá, no, pero es que a mí tuve una lesión muy grave y evidentemente eso explica que estuve deprimido unos meses. Bueno, pero podemos encontrar un montón de personas que tuvieron la misma lesión que tú o el mismo problema que tú, que lo abordaron de una manera muy distinta, que no cayeron en la depresión, en la misma depresión que tú, o con el mismo enfado, o con la misma actitud. Por tanto, estaríamos de acuerdo de que lo que nos pasa, claro que importa, pero que distintas personas, al interpretar de manera distinta ese mismo evento, van a responder de manera muy distinta. Y tenemos mucho más control sobre nuestra interpretación que sobre lo que nos ocurre. De nuevo, dicotomía de control. ¿Puedo cambiar lo que ocurrió? ¿Puedo cambiar la lesión? No. ¿Puedo cambiar cómo interpreto esa lesión? ¿Qué sentido le doy? ¿Cuál es mi plan de acción para recuperarme? Exacto. Bueno, pues céntrate en eso y deja de preocuparte porque yo en este momento, ahora con lo bien que me... Ya está, ya pasó. Ya pasó. En el fondo tenemos que aprender a separar el suceso del pensamiento, que esto es algo que se ve en psicología también, ¿no? O sea, todos tenemos un filtro con el que interpretamos la realidad. En la vida ocurren estímulos, ¿no? Por ejemplo, vemos un perro y si en nuestra experiencia hemos tenido, yo qué sé, un problema con un perro que nos mordió de pequeños, pues quizás la emoción es de miedo. Una persona que le encanten los animales, pues la emoción va a ser, qué perro tan simpático, ¿no? Qué cariñoso. A partir de esa emoción vamos a pensar que es el miedo. Normalmente hay una reacción de evitación, de huida, pero tenemos la capacidad de introducirnos en este espacio, en el que la emoción y la respuesta, y hacer un análisis de realmente la emoción que tengo está justificada, corresponde a la realidad que hay ahí fuera, ¿no? Por ejemplo, te da mucho miedo hablar en público. Vale, me da miedo, siento miedo porque tal, ¿qué pensarán de mí? Pero realmente pasa algo, vale, me equivoco, se cuelga la presentación, bueno, pasa algo realmente, no es tan grave, ¿no? Y cuando hacemos este procesamiento, ¿no? De intentar explorar las emociones en vez de reaccionar emocionalmente, pasamos a responder racionalmente. Y este cambio puede transformar tu vida. O sea, este cambio realmente es transformador. Por supuesto, no ocurre de la noche a la mañana y nadie se convierte en un estoico perfecto, que siempre responde racionalmente. No. Te vas a enfadar, vas a responderle mal a tu pareja, a tu hijo, va a ocurrir. Pero va a ocurrir menos y además vas a tener la capacidad de entender lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces corregir a tiempo o si no después pedir perdón porque reconoces que has reaccionado emocionalmente en vez de responder racionalmente. Entonces, de nuevo, nadie lo va a hacer perfecto siempre, pero al entender estas ideas y practicarlas vamos a mejorar. Lección 3. Vamos un paso más allá, ¿eh? Ahora estamos diciendo responder a las cosas que nos pasan, responder bien incluso a las cosas en principio negativas, aunque los estoicos dirían que no son negativas, que son indiferentes. Eso dejamos para otro día. Pero ahora vamos un paso más allá. No solo vamos a aceptar lo que nos ocurre con estoicismo, sino que vamos a amarlo, vamos a darle la vuelta, que es esta idea del amor fati, que no es un término estoico en realidad, lo acuñó Nietzsche mucho tiempo después, pero refleja perfectamente la idea, ¿no? Es esto moderno de si la vida te da limones, haz limonada, pues algo así. Por ejemplo, había un escultor muy famoso en la griega clásica, siglo V antes de Cristo, que era Fidias, ¿no? Muchas de las estatuas del Ateneo eran de Fidias y había muchas copias, muchas réplicas romanas. Y decía Epicteto lo siguiente: ¿crees que el sabio es molestado por sus problemas? No, los usa, o sea, los usa.
Fidias hacía sus estatuas de marfil, pero también de bronce. Le dieras el material que le dieras, hubiera hecho la mejor estatua posible. Y así debe obrar el sabio, haciendo lo mejor posible con el material que le ofrece el destino. Es decir, evidentemente Fidias preferiría hacer sus estatuas de marfil y de oro y de metales preciados. Pero si tenía bronce, pues haría la mejor estatua posible de bronce. Pues un poco lo mismo en nuestra vida, ¿vale? Por supuesto, me gustaría medir un 85 y no sé qué, y haber nacido en una familia rica. Vale, genial, pero es lo que es, ¿vale? Bueno, pues con lo que te ha dado la vida, ¿qué puedes hacer? Haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Ya está, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. De nuevo, más fácil decirlo que hacerlo, pero entender eso evita, como decía antes, que dediquemos mucho tiempo a las cosas que no podemos cambiar. Un buen ejemplo de esto, un buen ejemplo de amor fati, es el propio Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, como ya introduje antes. Y él era un mercader fenicio originalmente, era un mercader bastante rico, de buena familia, y en uno de sus viajes estaba llevando, bueno, pues el color del que, un colorante, ese colorante llevaba más cosas, ¿no? Pero sobre todo mercadeaba con este colorante, como decía antes, más púrpura, con el que se hacían las túnicas nobles. Y él tuvo un accidente, un naufragio en las costas de Atenas, perdió todo lo que tenía, casi perdió su vida, llegó a Atenas y ahí descubrió la filosofía. Y con el tiempo, poco después, se dio cuenta de que esto realmente era lo que él quería hacer, ayudar a la gente a vivir mejor, a pensar mejor, y fundó el estoicismo, una escuela filosófica que ha cambiado la vida de millones de personas seguramente. Y en su vida se hizo muy popular. O sea, fue una persona muy popular, muy bien valorada por los gobernantes, en una época donde todavía o sea, hubo momentos buenos y malos para los filósofos, ¿no? A veces estaban bien con los gobernantes, luego tuvieron rachas donde no. Muchos de ellos, incluido Séneca, tuvieron que, bueno, fueron realmente exiliados de Roma, pero Zenón de Citio vivió en un buen momento la filosofía, y él decía esto: tuve un viaje muy próspero gracias a sufrir un naufragio. Es decir, la vida le dio un naufragio, que perdió todo lo que tenía, y convirtió eso, en vez de estar ahí emborrachándose en los bares de Atenas, porque he perdido todo, dijo, oye, pues vamos a fundar una escuela de filosofía, ¿vale? No sé cuánto fue suerte y cuánto fue premeditado, pero desde luego al menos decidió convertir eso, ¿no? Los limones que le dio la vida, en limonada. Otra forma de verlo usaba esta analogía del perro arrastrado por una carreta, ¿no? Entonces, en este caso, somos el perro, es decir, la carreta es hacia donde va la vida, las cosas que no podemos cambiar, ¿no? Y ese perro, nosotros tenemos dos opciones: una, protestar, ¿por qué vamos hacia allá? Clavar las patas en el suelo, ¿no? Y ahí tirando la soga del cuello. O podemos decir, bueno, la vida va para allá, pues mira, vamos a ver, a disfrutar un poquito el paseo, a oler las flores por el camino. Y decía Séneca que el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. Es decir, aceptamos lo que es o intentamos luchar contra ello, ¿no? Y ya están los listillos. No, pero yo soy el perro, la muerdo la correa, me hago amigo de la vaca para que vaya para otro lado. Ya, pero hay cosas que sabes que no puedes cambiar. Por supuesto, lo que puedes cambiar, genial, aplica la sabiduría, el coraje, la disciplina, por supuesto. Pero hay cosas que sabemos que no podemos cambiar. Bueno, pues esas las aceptamos e intentamos jugar con lo que la vida nos ha dado. ¿Vale? El perro, insisto, va a tener una experiencia vital muy distinta si clava las patas en la tierra y simplemente está intentando resistirse, o si va por ahí oliendo las flores, disfrutando la libertad que le da su correa. Va a llegar al mismo sitio. Va a llegar exactamente al mismo sitio. Pero ¿es guiado o es arrastrado? ¿Nos guían las cosas que nos pasan o somos arrastradas por ellas, ¿no? Me detengo y me quejo, esto es muy común, o intento adaptarme a lo que ocurre y proseguir en el camino. Decía Séneca, debemos aceptar las circunstancias, quejarnos de ellas lo mínimo posible y aprovechar cualquier ventaja que ofrezcan. Ninguna condición es tan amarga como para que una mente sana no encuentre en ella alguna consolación. Lección 4. Vivir en el presente. Y esta lección o esta idea no es nueva, y ahora está muy de moda todo el tema del mindfulness, y es curioso cómo, al igual que decía antes, ¿no?, filosofías aparentemente muy distantes, que en teoría no estuvieron muy conectadas entre ellas, llegaron a verdades muy similares, como esta idea de que cuando miramos demasiado al pasado, pues al final nos llenamos de remordimiento, ¿no?, y cuando miramos demasiado al futuro tenemos mucha ansiedad.
Por supuesto que está bien mirar al pasado para aprender, está muy bien mirar al futuro para prepararnos, pero una vez que hemos aprendido del pasado y que nos hemos preparado para el futuro, pues ya está, ¿sabes? Cuanto más estemos en el presente, mejor. En el presente está la ataraxia, está la calma, está el foco. Y los estoicos no tenían una práctica como tal de meditación, pero sí recomendaban aplicar lo que llamaban el prosoque, que tiene que ver con lo que decía antes, estar constantemente, con frecuencia, monitoreando lo que ocurre aquí arriba, ¿no? Es como pensar sobre lo que pensamos, es como salir de nosotros, que esto es una técnica psicológica, o sea, uno de los problemas es que nos fusionamos con nuestros pensamientos, con nuestros problemas. Sin embargo, cuando nos vemos desde fuera, ¿no? Hay técnicas como intentar escribir sobre nuestros problemas en tercera persona. Pues hoy noto que a Marcos está especialmente ansioso porque, o sea, cuando nos separamos de nuestros problemas podemos vernos mejor. A todo el mundo le ha pasado, ¿no? Que tomamos mejores decisiones o damos mejores consejos a los demás que a nosotros mismos. Porque los demás los observamos desde fuera y nos damos cuenta de que están pensando mal, de que están haciéndose líos por cosas pequeñas. Sin embargo, cuando nos ocurre a nosotros, no somos tan conscientes de eso, ¿no? Entonces, el prosoque tiene que ver con esto, con ser capaces de distanciarnos de los problemas, de coger esta distancia cognitiva que se llama, vernos como desde fuera, y esto ayuda a tomar mejores decisiones y a estar más en el presente. Uno de los problemas es que cogemos todos los posibles problemas o cosas que pueden salir mal del futuro y las traemos al presente, ¿no? Y eso es muy común. Decía Marco Aurelio que no debemos dejar que los pensamientos sobre demasiadas cosas nos aplasten. No llenes tu mente con todas las cosas malas que podrían ocurrir. Permanece centrado en la situación presente y pregúntate qué es tan difícil de ella que no la puedes superar. Quizá mañana tenemos, no sé, una prueba médica, un examen, vale, pero eso es mañana. Hoy estamos bien. Ahora mismo no tenemos ningún problema. Sin embargo, si traemos al presente los problemas del examen de mañana, la compra de regalos de los reyes, no sé, traemos todos los problemas del futuro al momento actual, ahí es cuando rompemos, ¿no? Entonces, esta idea de ser capaces de, vale, al presente voy a lidiar con los problemas del presente. Los problemas de mañana son para mañana. Y cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Ahora mismo, ¿qué problema tengo? ¿Vale? Estoy aquí sentado, tranquilo, escuchando una charla, espero que no sea muy aburrida, pero estamos bien, ¿no? Pues esta idea constantemente. En el presente lidiamos con los problemas del presente. Los problemas de mañana son para mañana. Lección 5. Ser agradecidos. Y de nuevo, es curioso que la psicología moderna utiliza mucho la técnica de agradecimiento. Y sin embargo, los estoicos hablaban mucho de esto, de ser agradecidos. La forma que en el fondo tiene todo que ver con lo mismo, ¿eh? O sea, si lo pensáis, lo que hacen los estoicos básicamente es cambiarnos la perspectiva. Son alquimistas de la perspectiva, ¿no? Intentan en todo momento aplicar la perspectiva más útil. Los humanos, por definición, somos tremendamente desagradecidos. O sea, por definición, por sistema operativo básico, ¿vale? Es decir, aquellos humanos que sobrevivieron eran los que estaban constantemente pensando en lo que estaba mal y constantemente sintiendo envidia de otros que tenían más que yo. Si aquí tiene más que yo también quiero, yo también quiero. Y eso en parte está bien, porque esa envidia, entre comillas, y ver siempre lo negativo, hacía que nos esforzásemos más por prosperar, ¿no? Sin embargo, ese mismo sentimiento o ese mismo impulso que nos ayudó a seguir y a conseguir más y más, también es el mismo impulso que hace que nunca estemos satisfechos con lo que tenemos. Nos comparamos siempre con los que están mejor que nosotros. Y eso es la receta perfecta para eso, la envidia, el resentimiento. Y sin embargo, tenemos una herramienta, tenemos el antídoto de eso, que es el agradecimiento. Decía Marco Aurelio, no imagines tener las cosas de las que careces, elige las mejores cosas que tienes y piensa cuánto les extrañarías si no las tuvieras. Y esto lo olvidamos, ¿no? Nos levantamos por la mañana. Primero, levantarte por la mañana es que tienes unas piernas que te funcionan. Ya eso no todo el mundo lo tiene. Luego vas al baño a lavarte la cara, tienes agua corriente. No todo el mundo tiene eso. Luego vas a la nevera y hay comida. No todo el mundo tiene eso. Y sin embargo, no decimos, ah, qué bien, hay comida en la nevera, ah, qué bien, sale agua. Es lo normal. Es lo normal, por tanto, no lo apreciamos. Pero hacer este ejercicio de vez en cuando, ¿qué pasaría si hoy no me puedo levantar? Porque las piernas no me responden. ¿Qué pasaría si no tengo agua en casa? ¿Qué pasaría si no tengo comida? O sea, muchas de las cosas que no valoramos realmente no eran comunes. De hecho, no son comunes a día de hoy en muchas partes, ¿no? O decía
Séneca que uno de los problemas, o sea, la envidia viene porque tenemos la contabilidad estropeada. O sea, valoramos demasiado lo que lo que has pagado, lo que hemos pagado, y muy poco lo que nos ha sido dado. O sea, estamos constantemente comparándonos con los que percibimos que están mejor que nosotros en términos de dinero, de salud, de lo que sea, pero miramos muy poco a los que están por detrás, ¿vale? Y el simple hecho de estar aquí os posiciona por delante del 90% de la población mundial, seguramente, ¿no? En términos de vivir un país seguro, con ciertos servicios básicos, con estos problemas, por supuesto. Pero si nos comparamos con gran parte de la población mundial, estamos bastante bien. ¿Qué ocurre? Que claro, que no nos comparamos con esto. Nos comparamos con, yo qué sé, con los finlandeses, fíjate, los suecos y tal, los alemanes. Ya, pero compárate también con el Congo y no sé, con la mayor parte de la población. Estamos bastante mejor, ¿vale? Ojo, esto no quiere decir que no intentemos mejorar, por supuesto, pero miramos a los que están por encima para inspirarnos, no para sentir envidia, ¿vale? Entonces, intentamos mejorar, por supuesto, intentamos tener más cosas, genial, pero a la vez valoramos y agradecemos todo lo que tenemos. Va por ahí. Como dicen, ninguna cantidad de remordimiento cambiará el pasado, ninguna cantidad de ansiedad cambiará el futuro, pero cualquier cantidad de agradecimiento transformará el presente, ¿vale? El agradecimiento, y hay un montón de estudios, aparte de que sea una herramienta estoica, filosófica, hay muchos estudios sobre que las personas agradecidas tienen mejor salud, las personas agradecidas tienen más satisfacción vital, son más felices y, curiosamente, logran más. Es decir, agradecimiento no es conformismo. Todo está genial, no. Pero si intentas lograr más desde una base de agradecimiento, seguramente te vaya mejor y sufras menos que si intentas lograr más desde una base de no soy suficiente o miedo o ansiedad, ¿no? Y además, seguramente cuando logres eso que piensas que te falta, tampoco lo aprecies, ¿vale? Dicen esto de que la única felicidad que encontrarás en la cima de la montaña es la que tú traigas, ¿no? Si buscas ese objetivo, pero si es un viaje de sufrimiento constante, seguramente cuando llegues ahí, tampoco está ahí la eudaimonia, tampoco está ahí la felicidad. Lección 6, nos quedan 2. Haz cosas difíciles. Los estoicos hablaban mucho de la historia de Hércules. No sé si la conocéis. Hércules estaba en un cruce de caminos intentando decidir qué iba a hacer con su vida. Y se le aparecen 2 diosas. Por un lado se le aparece Caquia y le promete una vida de comodidad y placer. Todavía no tendrás que hacer mucho, los dioses van a ser muy buenos contigo, no tienes que esforzarte, todo va a ser muy facilito. Y luego suena bien, suena tentador, ¿no? Pero luego aparece Arete, otra diosa, y le promete una vida con sacrificio, una vida con obstáculos, una vida donde tendrá que hacer muchas cosas complicadas, pero que pondrán a prueba sus capacidades. Y él eligió Arete, eligió ese camino de las dificultades, de superar los famosos 12 trabajos, y decía Epicteto lo siguiente: ¿qué hubiera sido de Hércules sin el león, la hidra, el jabalí y el resto de peligros? ¿Qué hubiera hecho en ausencia de esos desafíos? Simplemente se hubiera dado la vuelta en la cama para seguir durmiendo, y al pasar la vida entre el lujo y la comodidad, que era lo que prometía Caquia, nunca se habría convertido en el poderoso Hércules. Es decir, Hércules fue Hércules gracias a que eligió el camino difícil, ¿no? Y esto en la vida, o sea, no se trata de sufrir, por supuesto, eso es masoquismo absurdo, pero muchas veces las cosas que más miedo nos dan son justamente las elecciones que tenemos que hacer. O sea, ante la duda, normalmente el camino difícil suele llevar a mejores destinos. No siempre, no es un heurístico perfecto, pero en general las cosas que nos obligan a superar obstáculos suelen llevar a mejores caminos que los caminos fáciles, ¿no? Dicen esto, me decía Jerzy Gregore, que no es un estoico como tal, pero bueno, tiene bastante de estoicismo, es un entrenador personal polaco. Dice: decisiones difíciles, vida fácil; decisiones fáciles, vida difícil, ¿no? O sea, lo fácil es llegar a casa y llamar a Uber Eats, ¿no? Lo difícil es, venga, prepararse una buena cena, tal. Lo fácil es llegar por la tarde a casa y tumbarte ahí en el sofá a ver Netflix. Lo difícil es, bueno, voy a entrenar media horita, voy un rato al gimnasio y luego salgo a pasear. Lo fácil es quedarse ahí hasta las tantas también, viendo más Netflix, la temporada 10 de Juegos de Tronos. Lo difícil es, venga, pues apago a una hora razonable, me voy a la cama, me levanto a una hora razonable a leer un poco, a preparar un buen desayuno. Pero las decisiones fáciles a corto plazo suelen derivar en una vida difícil a largo plazo. Y al revés, pequeños esfuerzos razonables en el corto plazo suelen llevar a vidas más fáciles. Y los estoicos en este sentido hablaban de la libertad
como, no como la capacidad de hacer lo que quieras cuando quieras. Decían, no, eso no es libertad. En el fondo estás siendo gobernado por tus impulsos. La libertad es el autogobierno. La libertad es la capacidad de hacer lo que debes hacer en cada momento. Por tanto, la disciplina es lo que te da libertad. Decía Marco Aurelio, piensa así, eres un adulto, no te dejarás esclavizar más, zarandeado como una marioneta por cualquier impulso, te dejarás de quejar por tu situación presente y no temerás el futuro. Es decir, la libertad tiene mucho más que ver con ese autogobierno, con estar en control de nuestra situación interior, de hacer lo que sabemos que debemos de hacer, más que lo que ocurre afuera. Epicteto era un esclavo, originalmente, luego lo liberaron, pero él era un esclavo. Pero Epicteto no se sentía como esclavo. Él decía, yo soy libre porque controlo cómo respondo a las cosas. Estoy en control de mis impulsos. Alguien puede poseer mi cuerpo, pero nadie posee mi mente. Sin embargo, estos ricachones que mi amo, pues el esclavo de la gula, de la codicia, es esclavo de los miedos que tiene porque pensaran de él el resto de ricachones. Él es el verdadero esclavo, porque veían la esclavitud como algo ligado a la incapacidad de gobernarnos internamente, ¿no? Por tanto, disciplina es libertad. Y la última lección es valorar nuestro tiempo, ¿vale? Al final el tiempo es el recurso no renovable más valioso que tenemos. Decía Séneca que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La vida, si sabes usarla, es larga. Séneca tiene un ensayo muy bonito que a mí me gusta leer cada cierto tiempo, se llama Sobre la brevedad de la vida, y tiene un montón de perlas como esto, ¿no? Entonces, a mí me ayuda a no perder demasiado el tiempo, ¿no? A ser consciente de lo breve que es la vida, por un lado, pero también como si vivimos una buena vida, con una vida es suficiente. En el fondo muchas veces no es un tema de tiempo, es un tema de prioridades, de tener claro qué es lo importante para nosotros, qué cosas valoramos en nuestra vida y dedicar, no todo el tiempo, pero dedicar buena parte del tiempo a eso que es importante. Como decía Séneca, cuando alguien no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Y por eso al principio empezaba diciendo que si una vida sin filosofía es una vida sin dirección. Si no tenemos claridad sobre lo que es importante, vamos a estar dando muchas vueltas. Si no sabemos hacia dónde navegamos, ningún viento es favorable. Y tenemos tantas distracciones, de esto ya hablaban los estoicos, de todas las distracciones que hay, el circo, ¿no? Los gladiadores, las termas, el no sé qué. Bueno, pues si vamos al mundo moderno, las distracciones se han multiplicado, ¿no? Tenemos gente muy inteligente, diseñando aplicaciones cuyo propósito es justamente capturar nuestra atención para venderla a los anunciantes. Y todo eso, esas cosas importantes que sabemos que queremos lograr, pues al final quedan ahí, ¿vale? Como un gran pendiente. Decía Marco Aurelio, no deberíamos tener miedo a la muerte, sino a no empezar nunca a vivir. O esta idea que me gusta, ¿no? A mí me ayuda a pensar, como decía Séneca, en la muerte como algo que ocurre cada día. Decía, nos equivocamos al buscar la muerte en el futuro porque gran parte de la muerte reside en el pasado. Los años que están detrás de nosotros están ya en manos de la muerte. En definitiva, como mensaje final, también siguiendo las ideas de Séneca, mientras vivamos, sigamos aprendiendo a vivir. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y ahora, bueno, tenemos unos 10 minutitos de preguntas antes de pasar a las firmas sobre estoicismo, sobre salud, sobre lo que queráis. Tenemos aquí un poquito de unos minutos para debatir, ¿vale? Levantáis la mano y preguntáis. Venga, ¿quién tiene la primera pregunta? Venga, no seáis tímidos, por aquí. Sí, te pasan el micrófono. Hola Marco, quería preguntarte, una persona con depresión, ¿cómo podría llevar a cabo esto del estoicismo? De decir, imagínate, unos 70 años, ya no han crecido con la idea de la psicología cognitiva conductual. ¿Cómo se podría aplicar para tener una recuperación más rápida, no dependiendo solo de la sertralina? Ya. A ver, evidentemente, tenemos profesionales, tenemos psicólogos y, por supuesto, eso puede ayudar mucho, ¿vale? O sea, están profesionales cualificados para saber cómo responder a cada persona, porque hablamos de depresión, pero no hay un tipo de depresión, hay muchísimas formas de depresión, muchísimas causas de la depresión.
Pero hay dos respuestas a eso. Primero, tenemos muchos estudios que nos dicen que lo que hacemos influye muchísimo en cómo nos sentimos. O sea, tradicionalmente se ha visto la depresión como algo que ocurre aquí dentro y que es un tema pues, que está en tu cabeza y que lo que hagas, si haces actividad física o no, si duermes o no, si comes bien o no, no influye. Es un tema simplemente de reordenar los pensamientos. Sabemos que muchas veces la forma más directa de cambiar cómo pensamos es cambiar lo que hacemos, es a través del cuerpo. Se publicó hace poco un estudio, por ejemplo, que mostraba que la actividad física era equiparable en términos de resultados positivos en personas con depresión a la terapia, a la psicoterapia y a los fármacos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos en una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Dices, vale, sabemos que la actividad física, por ejemplo, moverse o hacer algo con personas, intentar ayudar a otras personas, mejora los síntomas de depresión. Pero justamente cuando estás deprimido, no te apetece salir a hacer actividad física ni juntarte con otras personas, ¿no? Entonces, en ese caso, pues por supuesto que un fármaco puede ayudar, que una terapia psicológica puede ayudar, pero si no aprovechas la mejoría que te puede dar un fármaco para intentar cambiar sus hábitos, seguramente no salgas de ahí, ¿vale? Dicho esto, en estos años, cientos de personas, y no exagero, cientos de personas me han dicho que ha mejorado muchísimo síntomas de depresión, de ansiedad, etcétera, gracias a simplemente leer los estoicos. O sea, muchas veces la depresión tiene que ver con que no encuentras una salida a tus problemas, estás muy encerrado en una visión de tu mundo donde todo se te hace un gran amasijo y de ahí no sales. Y el estoicismo lo que intenta hacer es darte perspectivas distintas, ayudarte a enfrentar los problemas, las situaciones desde múltiples perspectivas, con otras ideas, y puede ayudar mucho a reorganizar esos pensamientos. Entonces, no hay una herramienta, ¿sabes? La depresión está multifactorial. Lo ideal es que hagas muchas cosas. Y por supuesto pero el mensaje es que no te quedes solo con el fármaco, porque el fármaco, además sabemos que con el tiempo suelen dejar de funcionar, sin hablar de los síntomas o los efectos secundarios que pueden producir. Pues, ¿pueden ser parte de un tratamiento? Sí. ¿Pueden ser lo único que hagas? Seguramente no te ayude, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, intentar cambiar las cosas que haces en tu día a día, te va a ayudar muchísimo. Cosas como eso, como la inflamación está muy ligada a depresión, la desincronización de los ritmos circadianos está ligada a depresión, el sedentarismo está ligado a depresión, ultraprocesados ligados a depresión. Y creo que la falta de filosofía, la falta de perspectiva también contribuye a eso, ¿no? Entonces, todo eso puede ayudar. ¿Y qué ocurre? Que a muchas personas la llave que les cambia es una distinta. Hay gente que la actividad física fue la llave. A ver, empezar a sentir ese estímulo que te da el ejercicio. Para otras personas no. Para otras personas fue un tema más de ir por aquí. Para otras personas, por supuesto, es la parte de psicoterapia. Cuantas más herramientas, más fácil será que encuentres la que haga clic. ¿Vale? Venga, más preguntas. Hay una por ahí y una por aquí después. Hola, Marcos, muchas gracias. Y digo gracias en mayúscula porque estoy convencido que has cambiado la vida de muchísimas personas. Gracias. También en la mía has impactado de una forma tremenda. Muchas gracias por ello. Gracias. Después de muchos cambios llega la época de pelear, mantener la disciplina. ¿Qué podías contarnos de la motivación y del propósito? Has dicho, no hay un buen destino, no hay buen viento para quien no tiene un puerto claro. ¿Cuáles serían las claves de encontrar un buen propósito y de apoyarlo en valores sólidos? Bueno, lo que intento explicar en Invicto, pero intento resumirlo, ¿no? O sea, el propósito al final tiene que ver con buscar algo que realmente te mueva. No hay un propósito universal que funcione para todo el mundo, pero en general, en este caso, cuando buscamos mejorar la salud, se trata de ir más allá de lo evidente, ¿no? O sea, al final muchas personas empiezan a cuidarse porque quieren perder esos kilitos de más, quieren verse mejor en el bikini, que está bien, o sea, cualquier cosa que te motive, úsala, pero generalmente las motivaciones más profundas funcionan mejor. O sea, cosas como, oye, si yo que soy una persona que valoro la salud, es que tengo que hacerlo. O qué ejemplo estoy dando a mis hijos, ¿no? Al final digo que haría cualquier cosa por mis hijos, pero cuidarme no, eso no lo voy a hacer, ¿no? Es como haría cualquier cosa por ellos, cuidarme no. O sea, comer bien no, hacer actividad física no, eso tampoco. Entonces buscar quizás eso que te motiva, que en cada persona será distinto. En cada persona será tener la capacidad de, cuando me jubile, pues poder, yo qué sé, subir las pirámides de Chichén Itzá o seguir jugando a tenis con mis amigos, buscar algo que realmente te motive. E insisto, esto es súper personal, ¿no?
pero buscar esa motivación más allá de lo puramente estético o cosas que, bueno, generalmente es una motivación más a corto plazo. No suele ser una motivación profunda. Lo ligo más a propósito. Y segundo, en cuanto a la motivación, hablo mucho de esto, ¿no? Y que la motivación creo que está sobrevalorada, en el sentido de que si solo haces las cosas cuando estás motivado, cuando tienes ganas, pues al final seguramente no te vaya bien, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, oye, ¿tú estás motivado para ir mañana a trabajar? Mañana martes 17 de enero. Seguramente no, pero vas a ir, ¿verdad? Vas a ir. ¿Por qué? Porque lo entiendes como tu responsabilidad. Pues lo mismo cuando nos cuidamos, cuando hablamos de nuestra salud. Y me apostaría que muchas personas valoran más la salud que al jefe, ¿vale? Pero lo hacen, pero hacen ciertas cosas que no están motivadas por su jefe, por así decirlo, y no las hacen por ellos, no las hacen por dar un ejemplo a sus hijos o por mirar por su mañana. Más que la motivación, para mí es tener disciplina. O sea, si estás motivado, por supuesto que es mejor, pero la motivación es una emoción de la que no puedes depender. O sea, la disciplina, en principio puedes depender mucho más de ella. La motivación a veces está, a veces no está. Yo digo mucho esto, ¿no? De que si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas. Que es una tontería, pero que funciona. A mí me funciona, por eso lo empecé a decir, y mucha gente me ha dicho, no sabes cuántas veces he entrenado gracias a eso. Y podemos pensar que es una tontería, pero muchas de las cosas que he dicho aquí pueden sonar a tontería. Te preocúpate por las cosas que puedes controlar y no te preocupes por las que no. ¡Ah, qué tontería! Ya, pero funciona. ¿Al 100% todos los días? Evidentemente no, pero ¿va a hacer que te comportes bien con más probabilidad? Sí. ¿Va a hacer que de media estés menos ansioso, menos preocupado? Sí. Pues ya está. ¿Es una herramienta perfecta? ¿Va a funcionar siempre? Evidentemente no. Pero va por ahí, ¿no? En resumen, buscar esas cosas que realmente te motiven y buscar cosas que con el tiempo cambien tu identidad. O sea, al final buscamos cambiar nuestra identidad. Es decir, si tú eres una persona que te consideras un ejemplo, que eres, yo soy un ejemplo para mis hijos, soy una persona que actúa con virtud, es mucho más probable que hagas las cosas bien. Que simplemente lo haces como forzado y tienes una autopercepción distinta, ¿no? Y luego esta idea de, es que hay que hacer lo que hay que hacer, las ganas o la motivación, bueno, no depende de ti, ¿sabes? La pregunta es, ¿tú puedes, ejemplo sencillo, ¿puedes entrenar sin ganas? Sí, pues ya está. ¿Las ganas dependen de ti? No. ¿Entrenar depende de ti? Sí. Bueno, pues ya está, ¿vale? Haz lo que depende de ti. Mira, tenemos una pregunta por aquí. Sí, hablando de cosas que a veces nos parecen tonterías, que a mí cada vez me parecen menos cosas tonterías, porque al final lo que sigue mucha gente, algo tiene que tener ahí, ¿no? Y antes hablaste un poco del mindfulness, que sí, que es una moda ahora que parece que está, pero me gustaría preguntarte hasta qué punto tú piensas que es algo práctico, también para cambiarte interiormente, mentalmente, y dentro de las meditaciones, las visualizaciones también, que son como un ir más allá, ¿no? Como un pensar cómo tú tendrías que ser y de esa manera se cambia tu futuro. A ver, va a parecer un poco tal, ¿no? Pero he investigado un poquillo también sobre el tema cuántico, sobre que somos energía, como que se puede variar ahí cosas. Suena como mágico. ¿Tú le das algo de credibilidad a todo ese mundo? Vale, son dos preguntas, ¿no? O sea, primero, el tema de mindfulness, sí, eso es algo que tiene mucha evidencia científica, ¿no? Es verdad que hace 30 años el mindfulness era como esta gente rara que está ahí, ¿no? El Shangri-La y cantando. Hoy hay mucha evidencia científica sobre los beneficios del mindfulness, de la meditación, que tienen que ver sobre todo con la capacidad de mejorar nuestra atención. O sea, algo que decían los estoicos también mucho, con esta idea de prosope que introduje antes, es que nuestra atención define nuestra realidad. O sea, donde pones la atención es lo que tú ves y lo que tú vives. La atención es la lámpara de tu mente y, por tanto, a donde apuntas la atención es lo que percibes, ¿no? Es como todo está en oscuridad y donde pones la lámpara es lo que tú ves. Entonces, ¿dónde pones la atención? Si la pones en las noticias de todo el día, noticias, y el Instagram, esa es tu realidad. Esa es tu realidad, es lo que vives. Y, por tanto, la capacidad de controlar la atención es súper importante para tener una buena vida. Y estamos perdiendo esa capacidad, ¿no? Y hay estudios sobre esto. ¿Por qué? Porque tenemos todas esas herramientas que mencionaba antes que están especializados en capturar esa atención, en que tú no puedas controlarla. Y el mindfulness tiene muchos beneficios, la relajación y tal, pero para mí sobre todo es la capacidad de controlar, de mejorar la capacidad que tenemos de controlar la atención, de definir voluntariamente dónde la ponemos. Y la capacidad, y es lo que estamos perdiendo, ¿eh? No estamos perdiendo la atención. Como decía antes, hay gente que puede estar 10 horas viendo Netflix y estar súper atento. Súper atento. Ya, pero
tú has decidido conscientemente que quieres pasar el domingo viendo 10 horas, no te digo un capítulo, no, 10 horas, no es una decisión consciente. Entonces alguien está capturando, entonces no has perdido la capacidad de prestar atención, la tienes, puedes estar ahí, como decía, 10 horas viendo Netflix. Estamos perdiendo la capacidad de controlarla voluntariamente. Porque tú sabes conscientemente que, bueno, que después de un par de episodios te gustaría poner tu atención en otra cosa, en tus hijos, en un libro, en tal, pero te cuesta. Y el mindfulness nos ayuda a esto, a controlar nuestra atención, principalmente. Es el principal beneficio, más allá de reducir la ansiedad, y hay muchos estudios sobre esto. Sobre lo otro que decías, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que puedes manifestar lo que tú te imaginas y física cuántica y tal, a ver, es una tontería. Bueno, es una tontería, no, depende de cómo lo veas. Lo que sí es verdad es que a nivel cerebral no hay mucha diferencia entre visualizar y ver, ¿no? Cuando tú ves a nivel patrones del cerebro, entre imaginar algo y hacer algo, por ejemplo, no hay mucha diferencia. Los patrones que se activan son similares. Y, por ejemplo, en deportistas o en rehabilitación de lesiones se usa imagining, que se llama, que tiene que ver con, oye, imagínate que estás haciendo esto. Pues al imaginarlo, si tienes una lesión no puedes mover el brazo, pero imagina que lo estás moviendo, se ha visto que después pierdes menos masa muscular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tu cerebro está trabajando esos circuitos y por tanto es más fácil después recuperarlos, ¿no? O se hacían grupos en deportistas, uno se imaginaba hacer tiros libres, otro hacía tiros libres de verdad y otro no hacía nada, y otro grupo no hacía nada. Bueno, pues el que más mejoraba, evidentemente, era el que practicaba los tiros libres, pero después el que más mejoraba era el que los imaginaba, y el que no mejoraba nada es el que no hacía nada, ¿no? Entonces, la imaginación tiene un papel. Otra idea, o sea, otra cosa es pensar que lo que tú imagines te va a ayudar a lograr algo por alguna vía cuántica. No funciona así. Lo que sí es verdad es que, o sea, si tú imaginas cosas y no haces nada, eso no va a llegar a tu vida mágicamente. Lo que sí es verdad es que si tú imaginas algo, el hecho de que imagines algo, que lo visualices, va a cambiar tu comportamiento. Va a cambiar a qué prestas atención, punto uno. A todos nos ha ocurrido, ¿no? Que estamos pensando en, no sé, cambiar el coche, me gusta este modelo, de repente está en todas partes. También estaba antes, simplemente no lo veías. Cuando tú en tu mente hay algo, de repente lo encuentras. Entonces, cuando en tu mente cambias, tienes un propósito, de repente vas a encontrar eso que tu cerebro antes pasaba por alto, ahora te dice, oye, que está aquí, oye, que está aquí. Por tanto, sí creo que si tú imaginas algo, visualizas algo, tienes un propósito claro, vas a ver oportunidades que antes no veías. Eso 100%. Pero después tienes que actuar sobre eso. Pero si tú imaginas algo, visualizas algo con fuerza, vas a estar más motivado a actuar sobre ello. Entonces, en resumen, las cosas solo se manifiestan si actúas. Solo. Pero si imaginas, es mucho más probable que logres, ¿vale? Va por ahí, pero no por visualizar. Hay una conexión cuántica que hace que eso llegue a tu vida. No funciona así. Pero visualizar cambia lo que percibes, cambia tu atención, cambia cómo actúas y por tanto eso sin duda sí puede cambiar. O sea, el universo no cambia si tú no actúas. Solo cambia cuando tú cambias, cuando tú haces cosas. Pero si lo que tú piensas influye en cómo actúas y tus acciones influyen en lo que consigues y en lo que llega a tu vida. Esa sería un poco la conexión, ¿vale? Tenemos una pregunta más y ya pasamos a las firmas. Buenas, Marcos. Yo quería hacerte una pregunta. Si bien veo que en el estoicismo se busca o se incita a cultivar el lado espiritual, también por lo que tengo entendido, ellos creían que cuidar el cuerpo iba a repercutir positivamente en cómo nos sentimos y en nuestra mente, por así decirlo. La pregunta es, ¿qué opinaban los estoicos del culto al cuerpo, pero ya con fines pues simplemente estéticos o desde el ego, para que nos entendamos, no tanto para ver beneficios en otras áreas de la vida? A ver, los estoicos, que antes no lo mencioné por no enrollarme, para los estoicos la vida era muy sencilla. Había solo unas cosas buenas y unas cosas malas. Lo bueno era actuar con virtud, ¿vale? Lo malo era actuar en contra de la virtud. Todo lo demás era indiferente, ¿vale? Pero había cosas indiferentes buenas o indiferentes preferidas, mejor dicho, e indiferentes no preferidas. Por ejemplo, la salud era un indiferente preferido, pero era indiferente. Como era algo que no dependía de nosotros, era indiferente. Pero decían, es mejor tener salud que no tenerla. Es mejor verse bien que no verse bien. Es mejor tener dinero que no tenerlo, ¿vale? Por tanto, si tú buscabas verte bien y no atentabas contra la virtud, no verían ningún problema. Pero si para verte mejor, pues era un tema de ser mejor que los demás, de ego, o actuabas en contra de la virtud para verte mejor,
eso ya sería vicio, ¿vale? Entonces los estoicos, al contrario que otras escuelas, como los cínicos, no hacían votos de pobreza, no estaban en contra del placer, no estaban en contra de verse bien, simplemente estarían en contra de la vanidad, por así decirlo, ¿vale? O sea, no es tanto el resultado, sino es por qué lo haces. Si lo haces, o sea, si haces cosas que no están bien para ser vanidoso, ¿no? Eso estaría mal. Estarías actuando con vicio. Pero si tu vida es virtuosa, si no estás dañando a nadie, si estás acumulando sabiduría, si actúas... Y yo creo que ellos hacían muchos ejemplos de la preparación física, ¿no? Decía, por ejemplo, Epicteto, en el caso, hacía muchas analogías del deporte y de los Juegos Olímpicos. Me decía, no me muestres los pesos con los que entrenas, enséñame los hombros que desarrollas con esos pesos. Es decir, no me muestres las herramientas, muéstrame el resultado de esas herramientas, ¿no? Es decir, no me muestres los libros que lees, los libros de filosofía que lees, muéstrame tu comportamiento por haber leído esos libros. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y usaban el símil. No me muestres las pesas que usas, muéstrame los músculos que desarrollas con esas pesas. Por tanto, extrapolando esos comentarios, para ellos ser fuerte era bueno. Ser fuerte es mejor que ser débil, ¿no? Bueno, voy a decir, no era bueno, era un indiferente preferido. Mejor ser fuerte que ser débil. Entonces, si tú entrenabas y cultivabas el cuerpo y eras fuerte y eras capaz, ellos veían, de hecho, la fortaleza o la capacidad física como algo útil, sobre todo si lo usabas para mejorar la vida de otros. En el fondo, en estas épocas, la capacidad física, la fortaleza, era casi un deber, era un deber social. O sea, ser fuerte para ser útil, ¿no? Porque todos potencialmente debían ser guerreros, defender la ciudad. Entonces, no dedicaba mucho tiempo a eso, la verdad, tenían quizás problemas más acuciantes, pero mientras ese culto al cuerpo no atentase contra la virtud, mientras no te impidiese actuar con sabiduría, tratar bien a los demás, actuar con coraje y ser perseverante, no habría ningún problema. Bueno, pues 1000 gracias de nuevo y vamos a hacer ahora... Gracias. Hacemos... Vale, perfecto. Pues hacemos, os quedáis una firmita, hacemos por aquí una fila y firmamos, ¿vale?